The drive from Quito, Ecuador's capital, to the country's Pacific coast takes only a few hours. The highway is usually filled with buses, trucks full of freshly harvested bananas, or carloads of vacationers heading to a few days of fun at the beach. For decades, the lush plantations along the highway hid a dark secret that few ever took notice of. The plantations did not produce bananas, but abaca, a hardy tree whose leaves are used to create strong, resilient fibers used in manufacturing. And the harvest of abaca required back-breaking work, performed by hundreds of people in what has been described as appalling conditions. Since the early 1960s, activists say, a Japanese exporter of abaca, Furukawa, owned and operated more than a dozen labor camps where conditions were so appalling they have been described as forms of modern slavery. Dozens of current and former farm workers accuse Furukawa of keeping them in inhumane conditions, living in squalor, making menial wages, with little or no access to health services or schooling for their children. Some workers have been on the plantations for decades. Jesus Góngora, now in his mid-40s, was 15 years old when he first began working at a Furukawa plant. He started out transporting the heavy trunks of trees that were felled to harvest the strong fibers in their leaves. Known as a burrero, he was chosen for the arduous job because of his youth and strength. Decades later, he still makes only $120 a week. Bueno, yo solamente pensaba que era solamente trabajo, pero nunca pensé en estar tanto tiempo y decir que esto iba a ser tan injusto realmente. ¿Ya? Sí, yo realmente, como ya mis años se me están cayendo, entonces yo ya me di cuenta, yo digo, no, esto realmente es un tiempo que uno ha dejado pasar por alto, ¿ya? Y es un tiempo de que donde la empresa tiene que reconocer realmente, y de ahí para allá, si uno quiere trabajar, pues ya es voluntariamente. Pero este tiempo de que la compañía nos ha tenido así, entonces ella tiene que ser responsable. Jesus is not alone. Dozens of laborers have staged sit-ins and work stoppages demanding the company not only stop what they say are inhumane practices, but that it compensate them for decades of what they say was essentially free labor. The story came to light after the publication of an investigative article in La Barra Espaciadora and Plan B, two relatively new alternative digital news outlets based in Quito. Its publication raised eyebrows in Ecuador, a country not normally used to strong investigative journalism. Los niños que trabajan en el abacá son muchos. Diego Casar is the editor of La Barra Espaciadora. Se sorprendió porque la zona de Santo Domingo de los Colorados, la zona de las fincas donde se encuentran las plantaciones de Furukawa Plantaciones, está muy cerca de la capital de Ecuador. Nosotros estamos aproximadamente a 3 o 4 horas de una zona donde hace 55 años ocurría casos de explotación laboral de este tipo que llegan a considerarse o llegan a cumplir los parámetros bajo los cuales se comprende a nivel internacional la esclavitud moderna. Aquí oímos 5 personas aquí en este cuarto. ¿Y los 5 duermen en esta cama? The camps, housing dozens of workers and their families, are dismal. Entire families live in a single room with no running water or electricity. Facilities are in disrepair, access to medical care and schools for the children difficult due to their remote location. Workers say plant managers would not provide transportation for children to go to school, effectively forcing entire families to rarely leave the work camps. Porque el carácter de la esclavitud moderna corresponde a ciertas condiciones bajo las cuales las personas se condenan a estar encerradas o a estar sometidas a una rutina permanente sin posibilidad adicional. ¿Cómo se logró eso en Furukawa? Condenando por la precariedad misma de la cual provenían estas personas a un trabajo a una distancia además sumamente adversa a sus necesidades y a un salario o a una paga sumamente precaria también. Entonces, todas estas condiciones confluyen en un resultado, que es que estas personas no tenían opción. Ahora, hay algo adicional que tiene que ver ya con derechos humanos. El momento en que tú tienes trabajando en el campo a gente que no ha sido alfabetizada y que no tiene condiciones para ser alfabetizada y que la mantienes ahí durante muchos años
incluso cuando tienen hijos, cuando tienen nietos, lo que haces es, no sé, naturalizar una dinámica de relación laboral ilegal, pero además condenar a esas personas a que no puedan tener acceso a ningún cumplimiento de sus derechos fundamentales. Ecuador's Human Rights Office took note of the situation at the Furukawa plants around the same time the digital news articles were published. The office and the news outlets worked together to bring the situation to light. Francisco Hurtado is a lawyer for the Human Rights Office, charged with compiling evidence of abuses at the plants. El tema complejo es que hay personas que viven y trabajan dentro de haciendas de Furukawa, es decir, son propiedades privadas de esta empresa. Ellos viven ahí, viven en unas condiciones infrahumanas. Entiendo, los han visitado unos campamentos con cubículos minúsculos, sin agua, sin luz, sin teléfono. Y los testimonios son bastante complejos porque además es una situación prolongada para muchas familias y personas. Testimonios duros de personas ya adultas, 65, 60 años, que mencionan o recuerdan haber llegado cuando eran niños y empezado a trabajar desde muy temprana edad. Y le pido que se certifique, que se pida una certificación al Ministerio del Trabajo sobre este funcionario. Francisco is building a case against Furukawa and demanding Ecuador's labor ministry get involved. The government forced Furukawa to suspend operations for 90 days as it investigated the charges of abuse. But the Human Rights Office says the company used that forced temporary closure as an excuse to not produce required information about its labor practices, finances, and payment schemes. Es evidente que las omisiones son fundamentales en esta situación, es decir, 56 años, una empresa cuyos campamentos están al borde de una de las carreteras más transitadas de este país. Es evidente que el Estado hace inspecciones laborales, es evidente que el Estado le autoriza y recibe los balances financieros de esta empresa, y la Superintendencia de Compañías menciona hoy, más de un mes del informe, un poquito más de un mes del informe presentado, que le ha requerido información a la empresa y se ha negado a darle, aduciendo que está cerrada. Meanwhile, workers at the plantations talk of getting better organized, of learning more about their rights, of strengthening their positions in order to force the company to indemnify them for what they consider decades of abuse. Entregamos los primeros documentos en la Presidencia de la República. They are being led by Walter Sanchez, a Catholic priest who spends days at a time with the workers, helping them navigate the legal system and state bureaucracy to make sure their case is heard. Walter says he first learned of the conditions at the plants when he overheard a conversation on a rural bus. Some Furukawa workers were talking amongst themselves about the horrible living conditions at the plantations. Yo me pregunté, ¿y la empresa qué está haciendo para ellos? Porque si ellos dicen que trabajan, tienen varios años y tienen este problema, ¿la empresa qué está haciendo para ellos? Porque aquí hay un problema, decía yo. ¿Y qué le dijeron? Entonces yo cogí, me levanté y me fui un de ellos, le dije, vea, mi nombre es Walter. ¿Todo lo que ustedes vienen contando es verdad? Me dicen, sí. Yo ya me quedaba y le digo, anoten mi número y cuando ustedes deseen hablar conmigo, me llaman. Yo no soy abogado, pero me preocupa mucho este caso y lo que yo podré ayudarlos a ustedes es hacer un documento firmado con todos y entregamos en la Presidencia de la República. Walter started meeting with the workers on a regular basis, listening to their stories, trying to get the authorities to pay attention. Eventually, the President's office heard the case and named a commission to investigate, just as the country's Human Rights Office also got involved. For the workers, who say they got used to the decades of abuse, it is a matter of ensuring their future generations do not endure the same. Jofre Antonio started working at a Furukawa plant when he was 9 years old. He's the father of 6 children. O sea, yo por ejemplo, el futuro que yo deseo para mis hijos, que ellos estudien y que ellos sean alguien en la vida, no como yo lo fui. No tuve la oportunidad de estudiar, pero yo así con el esfuerzo de mi trabajo, que nosotros, lo poco que he ganado aquí en la Furukawa, con eso yo lo he estado a ellos poco a poco para que ellos sigan en el estudio.
Ya que yo no lo fui un profesional, que ellos lo sean un profesional, que no sean una víctima más para, como es esta compañía Furukawa, que ellos sean alguien más en la vida, no aquí sino en otro lado. Furukawa representatives refused to go on camera to respond to the allegations. They issued a press declaration in which they refute the charges of modern slavery, insisting that their workers are treated fairly. The company also denounced Walter Sanchez, the priest, accusing him of being an agitator who is only looking for personal economic gains. Those who have visited the camps tell a different story. La gente que ha trabajado en Furukawa desde 1963 no ha tenido acceso a educación o ha tenido que verse obligada a no educarse para poder trabajar, para poder sostener sus necesidades básicas. No ha tenido acceso a vivienda digna, no ha tenido acceso a servicios básicos, agua, luz eléctrica, y eso ha redundado en muchas otras violaciones. The organized workers hope to negotiate with the company. In the meantime, workers and the plantations themselves remain idle.